Dice este pasaje en el versículo número 2, y cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. Esta imagen que está en este versículo es una imagen llena de significados, y no solamente significados teológicos, pero tiene grandes significados en la historia de Dios para este tipo de eventos. Son tan significativos y tan importantes, o tan significativo y tan importante estos detalles que están en este versículo, que nos hacen meditar sobre varias cosas que son importantes en la historia de esta reina que ha tomado el lugar de Vasti con el rey Asuero en el reino de Media y de Persia. Hay algunos asuntos muy interesantes y muy importantes que si no estuviésemos nosotros estudiando el libro desde el principio, serían como muy raros. Esto de que Ester halle gracia delante del rey, esto de que Ester esté caminando en el interior del patio para acercarse al rey vestida con el vestido real, este asunto de que ha llegado a la presencia del rey, este tema de que el rey haya extendido el cetro delante de Ester, nos parecería raro si no tuviésemos la historia inmediata anterior. ¿Por qué resulta raro? Esta historia no la podríamos entender sin el contexto, lo cual nos obliga entonces a tener una revisión del contexto inmediato anterior, por supuesto, y quizá de los capítulos anteriores de manera completa. Tenemos nosotros a esta Ester, que ha sido nombrada reina, que fue una mujer que venía de un extracto social pobre, que además tenía una identidad como judía y que tenía ella la cualidad, más bien la característica de ser huérfana y de estar con su primo Mardoqueo. Era muy importante que la historia se contara de una manera tal que se viera no el poder de una persona, no la capacidad de una persona, no las habilidades de una persona, sino la mano poderosa de un Dios soberano que escoge a personas que por sí mismas no podrían de ninguna manera sobresalir ante ningún medio social. Y este caso es el caso de Ester. Ahora la vemos frente al rey después de un acontecimiento crucial en donde ella está arriesgando su vida. Pero nosotros tenemos esta historia de esta mujer en donde tenemos que recordar, y es buen tiempo para recordarlo, que esta mujer de ninguna manera en su vida anterior al reino, anterior a este estado, cuando era llamada Hadasa, tuviese la posibilidad de poder estar en un lugar como este. Esto lleva a reflexionar a nosotros de que Dios maneja la historia, y algunas personas, aunque no les guste mucho, no solamente maneja la historia, sino maneja las voluntades y las determinaciones de las personas que Él ha escogido para cumplir el propósito mismo de Dios. Estamos viendo en la historia de Ester que Él ha manejado, quizá no violentamente, pero con esa sabiduría santa, de manera soberana, la voluntad de Mardoqueo, la voluntad de Ester. Es decir, que ha tomado el Señor determinaciones importantes y ha mandado sobre las voluntades de las personas. Insisto, los personajes no saben que el Señor está manejando su historia, que está moviendo sus voluntades para hacer lo que Él quiere, porque entendemos que no tienen esa capacidad de razonar sobre este asunto como nosotros no la tenemos. Nosotros podemos ver nuestra vida misma, y aun y cuando nosotros muy humanamente pudiésemos decir, a mí nadie me maneja, yo me manejo solo, nadie decide por mí, yo decido por mí mismo, sí podemos ver cómo el Señor ha manejado nuestra voluntad hacia un determinado asunto, hacia un determinado proceso. Y estamos en un lugar ahora, quizá en el final de un proceso para iniciar otro, o al inicio del proceso, o en medio de un proceso. No hay duda, el Señor está manejando su historia y está a cargo de nuestras voluntades, nos guste o no. Desde luego que nosotros no queremos caer en este error de pensar que somos títeres de Dios. De ninguna manera. Tenemos la libertad de tomar determinaciones, pero no hay duda, de todas maneras, hasta nuestra libertad y nuestras decisiones libres han sido determinadas y dirigidas por Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos esta historia, y tenemos la historia de la Biblia completa. ¿Cómo podemos imaginarnos nosotros esta historia sin la intervención maravillosa de un Dios que no se nombra en este libro? Podemos ver pues entonces a una mujer pobre,
huérfana y que no tiene un futuro prometedor, ahora es reina. Claro, Dios está manejando su propia historia. Y tenemos ahí a Esther. Tenemos esta historia de Mardoqueo, que también era un hombre pobre, judío, que tenía temor de mostrar o de revelar su identidad como judío, pero es un hombre sencillo, honesto, que ha salvado al rey de un complot y que por otro lado tiene una amenaza de muerte. A este hombre ahora no, en este capítulo no, él en este momento de la historia no lo sabe, pero él va a ser encumbrado de una manera ejemplar en el futuro cercano para ser como el segundo más importante en el imperio persa. Él no sabe, pero cada palabra dicha por él, cada acción hecha por él, está manejada por el Señor para llegar a un propósito divino que solamente el Señor tiene. Pasa lo mismo con aquellos malvados. El rey Asuero también ha sido movido en sus determinaciones para cumplir la voluntad del Señor, y Amán el perverso, Amán Agageo, ha sido movida pues también su voluntad para cumplir el propósito de Dios. En un momento determinado, estas historias se entrelazan para que siga el Señor construyendo y cumpliendo su voluntad en una historia que le pertenece para salvar a un pueblo que escogió, para preservar su palabra y para que finalmente el Mesías venga en un futuro más lejano. Así es que tenemos a este Dios maravilloso moviendo las voluntades de las personas. Nos enseña que el Señor pues maneja nuestra vida, nuestra voluntad, y esto es maravilloso, ¿no? Cualquiera que dijera, a mí que no me maneje Dios, yo puedo manejarme solo, estaría cayendo en un error. Más bien diríamos, ojalá y Dios de verdad, ¿no? Y como es verdad, Él maneje las circunstancias, mi voluntad, y me lleve hacia donde Él quiere. De todas maneras, hermanos, nuestras decisiones equivocadas tienen consecuencias, ¿no? Pero no están alejadas del control soberano del Señor, como el rey Asuero. El rey Asuero empezó teniendo una actitud megalómana, presumiendo su reino, presumiendo todo, incluso quería presumir a su esposa Vasti, que no le resultó muy bien porque Vasti se rehusó, pero esta actitud perversa también puede ser modificada por el Señor, porque vamos a ver en el siguiente capítulo cómo Dios ha cambiado la actitud de Asuero, y ahora en lugar de ser aquel que autoriza una aniquilación, va a ser aquel que va a cambiar el anillo de una mano a otra para pasarla a Mardoqueo y para que entonces ahora se ha salvado el pueblo. Dios maneja las voluntades. No hay lugar a dudas al respecto. Nosotros no lo sabemos, no lo sentimos, no tenemos una voz interior que nos esté diciendo qué hacer, pero sin duda Dios está a cargo de nuestras voluntades. Llegamos a este punto entonces. Este punto maravilloso, este punto en donde tenemos el contexto inmediato anterior, en donde hemos visto a Mardoqueo preocupado, ha rasgado sus vestiduras, se ha vestido de silicio y de ceniza, ha estado preocupado. ¿Por qué está preocupado? ¿Por qué está espantado? Porque hay un decreto real que el rey Asuero ha permitido que suceda en las manos de este perverso Amán, que es antisemita, que quiere acabar con todo el pueblo judío, un decreto en donde él había echado pura, había echado los dados y había salido un día específico para la aniquilación de todos los judíos del imperio, que estaban en realidad todos los judíos contemplados ahí. 127 provincias, había muchos judíos. En la capital, Susa, había muchos judíos, y los judíos se empezaron a enterar de que había un decreto de que un día específico, un año más tarde, estaba planeada su aniquilación. Y estaban los carteles pegados en los árboles, en las paredes, y la gente, los judíos, viendo aquel mensaje de aniquilación y aquel mensaje en donde corrió a todas las provincias, estaban realmente espantados, asustados. Había gran clamor entre los judíos allá en el imperio, gran clamor. Esther se entera, usted recordará esta historia que platicamos rápidamente la semana pasada, y manda a decirle a Mardoqueo, quiero que le lleven vestido, quiero que se vista. Él no quiere hacer esto. En cambio, manda a decirle a Esther el plan perverso de Amán, de que quiere aniquilar, y le manda, ¿no? Quizá un cartel, le manda este decreto para que se entere. Y Esther, por supuesto, empieza también a sentirse muy preocupada, y le manda a Mardoqueo, ándate al rey, intercede por el pueblo. Y Esther está muy preocupada. Le va a decir que no te enteras. En el versículo 11 del capítulo 4 es muy elocuente el asunto. Si yo voy al rey, cualquiera que atraviese el patio interior y se dirija al rey sin ser llamado por él, dice él, una sola ley hay.
El tal ha de morir. No se puede atravesar el patio real sin ser llamado por el rey, porque al atravesar el patio real sin ser llamado por el rey es muerte segura. Y ahora tú quieres que yo vaya con el rey a decirle estas cosas. En 30 días, dice Esther, no me ha mandado llamar. Asuero, Mardoqueo le tiene que decir, bueno, quiero decirte que tú eres judía y no escaparás de esto. Vas a morir tú y la casa de tu padre. Vas a morir. Así es que quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Dios te ha creado, te ha hecho, ha movido tu voluntad, te ha traído hasta esto. Quizá para este momento de liberación Él te ha llamado. Para esto estás preparada. Así que ya conocemos nosotros en la historia, ¿no? Dice entonces Esther, convencida de esto, me voy a presentar ante el rey. Por favor, pongan a todos los judíos en sus ayunar por mí. Yo voy a poner aquí también a ayunar a la gente que está conmigo, ¿no? Dice a sus doncellas y a sus eunucos que están ahí, y me voy a presentar delante del rey. Y si perezco, que perezca. Así que digo, voy a morir. Pero si voy a morir intentando interceder por mi pueblo. Si perezco, que perezca. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Mardoqueo se va para que los cristianos, los judíos, no cristianos, los judíos que están en Susa estén en ayuno. Esther se queda estos 3 días también para ayunar por esta situación. ¿Qué puede pasar humanamente hablando? ¿Qué sucederá? Nosotros pensamos que una acción de devoción delante de Dios a veces no resulta en nada. ¿Qué puede pasar? Por ahí también nos preguntamos nosotros si podemos mover y cambiar la voluntad de Dios a través de la oración o del ayuno. Una cosa muy importante es que nosotros no tenemos que creer que de ninguna manera cuando nosotros oramos o ayunamos cambiamos un plan de Dios. No podemos creer esto. A veces pensamos que el ayuno es un asunto de parte de nuestra vida devocional, ¿no? Que intenta modificar un asunto que Dios ha determinado. De repente nos encontramos nosotros mismos diciendo cosas como, si quieres esto de Dios, ayuna. Es que estoy buscando este asunto de parte de Dios, entonces voy a ayunar. Pero en realidad el ayuno y la oración no deben de ser elementos que intenten cambiar la voluntad de Dios. El ayuno y la oración sirven como actos de completa dependencia delante de un Dios que ya tiene una determinación sobre lo que va a suceder. Si nosotros tuviésemos una preocupación en el mundo, ¿no? Y dijéramos, hermanos, vamos a juntarnos todos para hacer un plantón de oración y un tiempo de ayuno todos, para que el Señor no haga esto que está inminentemente pasando, estoy seguro de que si es voluntad absoluta de Dios, con todo y el ayuno y la oración, el Señor va a cumplir su voluntad. No vamos a mover la voluntad del Señor. La única voluntad que no se puede mover es la de Él. Él es inmutable en su voluntad. Lo que ha determinado que sea, eso será. Esther no sabe esto, no sabe qué va a suceder, pero lo lógico es que ella, al atravesar el patio real, muera. Esto es lo lógico, esto es lo conducente, este es el decreto real. Pero ayuna. Los teólogos que estudian este pasaje hablan acerca de que el ayuno de Esther y el ayuno de Mardoqueo y de los judíos de Susa no tienen que ver con mover la voluntad de Dios, sino tiene que ver con alimentarse a sí mismos para entender que pase lo que pase, sea lo que sea, la voluntad de Dios se cumpla. Por eso Esther dice, y si perezco, que perezca. No dice, voy a ayunar para no perecer. Voy a ayunar para que sea recibida ante el rey. No dice, voy a ayunar para cambiar el plan. Dice, voy a ayunar porque este es un hábito devocional importante en mi vida y no importa que lo que yo pido en el ayuno no se dé. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ella dice, y si perezco, que perezca. Note usted que en esto estamos notando
que el ayuno de Esther no está para mover la voluntad de Dios, sino para darle confianza sobre el siguiente paso. Y si perezco, pues que perezca. Porque si ella hubiese pensado, no se preocupen, vamos a ayunar y el Señor va a hacer que esto salga librado, no, hubiera sido diferente. Pero no, ella dice, voy a hacerlo y lo más seguro es que me van a matar. Y lo más seguro es que el pueblo judío será aniquilado. Y si perezco, que perezca. 3 días después, porque dice el capítulo 5 que aconteció al tercer día, y sabemos que son 3 días porque fueron 3 días también de ayuno de Esther y el pueblo. 3 días después de haber ayunado y entendiendo Esther que va a morir al atravesar el patio real, se viste con su vestido real. Dice, cuando hemos visto algunas películas o la historia misma que tenemos contemporánea, cuando un gran militar sabe que va a morir, se viste con su ropaje, con su mejor uniforme, con todas sus condecoraciones, porque no hay mejor honra que morir con la vestimenta que le ha caracterizado al ser más importante. Esther se viste, dice la palabra, Esther con su vestido real. Era una muestra inequívoca, no para verse linda delante del rey, porque ella tenía que morir digna de una reina, y se viste con su ropaje real. Y va a presentarse ante el rey. Dicen que el palacio de Asuero era grande. Y atravesar el patio interior no era así como lo que tenemos en casa, que el patio interior puede ser de 15 metros o de 5 metros o de 3 metros. El patio real era largo. Era un patio tan largo que pudiese invertir 1 hora o 2 en atravesarlo. Imaginen ustedes el patio, porque además era un patio, según los historiadores, que no era en línea recta, sino que había tener ciertos caminos, ¿no? que caminar, y algunos posibles retenes de gente que cuidaban el palacio. Es posible que no haya sido tan largo, pero había que dar vuelta hasta llegar a la puerta del palacio, porque nadie pudiese llegar a la puerta del palacio, a la presencia del rey, ¿no?, sin que antes hubiese algunas personas que vigilaran ese camino. Bueno, pues Esther toma y emprende el camino por el patio interior de la casa del rey. El rey estaba sentado, dice la palabra, en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y ahí va Esther. En mi curiosidad siempre me pregunto, ¿qué irá pensando Esther? Seguramente irá pensando en lo que va a decirle al rey. Está planeando qué le va a decir, cómo se lo va a decir. Pero por otro lado, si la recibe, y si no la recibe, quizá está pensando cuáles serían sus últimas voluntades, sus últimos pensamientos. Iría orando en el camino, Señor, voy a morir, bendice a mi pueblo, cuídalo, está con mi primo Mardoqueo. ¿Qué estará orando la reina? ¿Qué estará diciendo la reina? Ahí va, en el camino del patio interior hacia la casa del rey. Insisto, lo que está sucediendo es que está yendo a una muerte segura. Entra al patio real y dice el verso 2: y cuando vio a la reina Esther, ¿quién? El rey Asuero, que estaba en el patio, ella, dice la Biblia, obtuvo gracia ante sus ojos. Esto puede ser muy simple, hermanos, porque podemos pensar, pues está bien, ahí está la historia, bueno, lo pasamos por alto y se acabó. Pero recuerde usted que un decreto real no se rompe fácilmente. Una ley establecida por el rey mismo no se rompe fácilmente. Lo lógico, lo conducente es que en ese momento el rey hubiese mandado matar a Esther. Le hubiera dicho, ¿y a ti quién te mandó llamar? ¿No conoces la ley? Que no puedes venir si no te es mandado traer por el rey. Porque no importaba que fuera su esposa, cualquiera que no hubiese sido llamado por el rey tenía que morir. En lugar de esto,
El Señor, otra vez, como dije al principio, moviendo las voluntades, estableciendo su voluntad, hace Dios que Esther obtenga gracia ante los ojos del rey. Lo que los encantos no pueden hacer, lo que la capacidad intelectual no puede hacer, lo que el estatus no puede hacer, lo que no es lógico que se pueda hacer, cuando sucede es exclusivamente por gracia del Señor. Para que no se ufane la persona de que sus encantos, su capacidad, su conocimiento, sino por la gracia del Señor. ¿Cuántas veces hemos ido a un lugar y hay personas que tienen un trabajo y que dicen, seguro me van a correr, porque saben que soy cristiano, ¿no? O cristiana, y de repente hay algo que cambia el escenario? Dicen, no pasó nada. ¿Por qué? No porque eres muy inteligente, no porque es una persona muy capaz o tiene un encanto que no se puede resistir, no, sino porque Dios está actuando, impartiendo de su gracia. Dice la palabra que obtuvo gracia. Obtuvo, no era una gracia que ella traía per se, era una gracia que viene de otro lado a ella para que el Señor pueda ser glorificado en esto. Obtuvo, dice la palabra, gracia ante sus ojos. Esto solamente puede ser posible por la intervención soberana de un Dios maravilloso. Obtuvo gracia. Y el rey extiende, dice la palabra, el cetro de oro que tenía en la mano. Y entonces Esther, como tenía que ser, toca la punta del cetro. Porque eso demandaba la ley. ¿Por qué actuó así Asuero? ¿Le llegó un golpe de bondad? ¿Tuvo un remordimiento? ¿Vio a Esther muy linda y dijo, no la voy a matar, pues está muy linda, la quiero para más tiempo? ¿Qué habrá pasado con el rey? No hay ninguna explicación posible salvo la que dice Proverbios 21:1. Proverbios 21:1 nos da la respuesta inequívoca al asunto. Porque Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Se lo repito, Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. No podemos nosotros encontrar una explicación posible del cambio de actitud de Asuero, sino la intervención poderosa de este Dios que a todo lo que quiere inclina. No podemos nosotros entender esta situación si no entendemos que el corazón del rey está en la mano de Jehová. Sea un rey bueno, un rey malo, siempre el corazón del rey, el corazón de las personas están en manos de Jehová. A veces el Señor no pone en el corazón de un gobernante cosas lindas. A veces, como con Faraón, endurece su corazón. Porque dice la Biblia que el Señor, cuando el pueblo de Israel estaba por salir de Egipto, siendo esclavo y tiene que salir a la libertad, dice la Biblia que Él endureció el corazón de Faraón. No solamente entonces pone cosas lindas en el corazón de un rey, pone cosas a veces tremendas en el corazón de un rey, pero no hay duda, o lo ponga algo tremendo o ponga algo lindo, de todas maneras es para que la historia de Dios se cumpla y el propósito de Él salga adelante. No importa que nosotros en el intento perezcamos, no importa, quiero decirle algo, no somos tan importantes. Lo más importante para el Señor, lo más importante para el creyente, es que el nombre del Señor sea glorificado. Aunque en esto, a nosotros nos vaya la vida. Porque Esther decía, y si perezco, que perezca. Y si hubiese perecido Esther, el nombre del Señor hubiese sido glorificado también. Dios tenía otro plan e inclinó el corazón del rey para extender su cetro de oro y que Esther pudiera poner su dedo encima del cetro. Con esta actitud, con esta acción,
Esther seguro estaba feliz. Es posible que todavía perezca y que todavía el pueblo sea aniquilado. Pero el Señor le había dado gracia delante del rey. Todavía el pueblo no estaba salvado, ni ella. Porque de todas maneras, si el rey no la mataba por haber atravesado el patio real, iba a matarla porque era judía. Todavía no estaba salvado el asunto. Pero ya Esther había experimentado la gracia maravillosa de su Dios soberano. Y entonces Esther urde un plan. Y entonces Esther planea. Y quién sabe si esto es lo que tenía en su mente, porque seguro en su mente había que iba a morir. Pero entonces el rey le está preguntando: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Y entonces el rey dice una hipérbole: hasta la mitad del reino se te dará. ¿Sabe lo que es una hipérbole? Es una exageración, ¿no? Cuando uno es novio, ¿no? Te voy a dar todo el cielo y las estrellas, y ¿no? Es una hipérbole, en realidad no le vamos a dar nada, ¿no? Apenas un te quiero y algo así, ¿no? Es una hipérbole, en realidad no está diciendo el rey: te voy a dar la mitad del reino. Es una hipérbole, es una exageración, pero es para mostrar su disposición de que va a hacer lo que la reina quiere. Es una manera de decirle: pide lo que quieras. Le podemos decir cuando somos novios a la novia: pídeme las estrellas y el cielo, todo te lo doy, pero no es porque le voy a dar todo, sino porque es una manera de expresarme y de decir: en verdad me importas tanto que lo que pidas yo te lo puedo dar, claro, lo que esté en mi alcance. Entonces el rey le está diciendo: lo que pidas, hasta la mitad del reino. Se lo va a decir 2 veces. Y Esther va a ponerle al rey algo raro. Y yo me pregunto: ¿por qué no le dijo tan fácil como esto? Pues por favor, que no se muera mi pueblo. En lugar de esto, a la reina se le ocurren 2 banquetes. ¿Qué cosa, no? Porque el primer banquete está aquí en el capítulo 5 y el segundo banquete va a estar en el capítulo 6. Pero no, ¿por qué no le dijo la reina: mira, rey, pues ya que me pides que hasta la mitad del reino, pues quizá los judíos constituyan la mitad del reino, sálvalos? Tan fácil como esto, ¿no? Pero no, se le ocurre un banquete. Si hubiera escuchado esto Mardoqueo, hubiera dicho: Esther, ¿una fiesta? Pues están a punto de aniquilarnos, tenemos una sentencia de muerte. ¿Una fiesta? Recuerden que Dios está manejando la voluntad de su gente. Era absolutamente necesaria o absolutamente necesarios 2 banquetes. En uno tenemos que encontrar al enemigo del pueblo judío, Amán, contento porque ha sido distinguido por la reina para estar participando de un banquete. En ese primer banquete va a ser importante que él llegue contento, y cuando digo contento, borracho, a su casa, con Zeres, su mujer y sus amigos, para contarles que odia a Mardoqueo. Era necesario el primer banquete, absolutamente necesario. ¿Lo sabrá Esther? No lo sé. ¿Habrá sido un plan que haya consensado en oración con el Señor? No lo sé, pero se le ocurre un banquete. Dice Esther: si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. El rey dice: daos prisa, llamen a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Estando en el banquete, por supuesto, les encantaba a ellos tomar. Le vuelve a preguntar: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál tu demanda? Aunque sea, dice en el 6, la mitad del reino te será concedida. Y entonces dice Esther: mi demanda es esta. Dice uno: ahora sí, le va a pedir que salve al pueblo, pero se le ocurre otro banquete. Como que era muy fiestera Esther, ¿no? Otro banquete. Si he hallado gracia, dice la Biblia en el versículo 8, ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Otro banquete. Dice la Biblia que
Amán salió aquel día contento y alegre de corazón. Déjeme decirle que contento y alegre de corazón es un eufemismo. No es cierto decir contento y alegre de corazón, no es verdad así como nosotros lo pudiéramos entender. Es un eufemismo, y para explicarlo de una manera muy clara, nosotros tenemos aquí figuras de lenguaje importantes. Ya dijimos la hipérbole, que es una exageración, pero ahora tenemos aquí un eufemismo. Un eufemismo es decir de una manera elegante, ¿no?, y asequible un asunto que no es tan agradable decir. Las mamás y los papás tienen eufemismos de maneras distintas, como, perdón, que lo voy a decir, pipí, popó. Ese es un eufemismo. Y tenemos eufemismos para todo, hasta para las partes del cuerpo. Para todo tenemos un eufemismo. Pero aquí es un eufemismo. Incluso un eufemismo sería lo que Pablo dijo a los tesalonicenses acerca de los que durmieron, porque habla acerca de los que murieron. Pero para no decir la expresión tan fuerte, entonces se emplea un eufemismo para decir murieron, pero emplea durmieron. Y aquí, para no decir se emborracharon, ¿no?, entonces hay un eufemismo. Y dice que Amán aquel día salió contento y alegre de corazón. Hermano, entienda, muy borracho. Entonces, cuando ve a Mardoqueo a la puerta del palacio, que no se levantaba ni se movía de su lugar, recuerden que la orden era hacer loas para con Amán. Bueno, como no sucedió esto, dice la palabra, entonces se llenó de ira contra Mardoqueo. Y llega a su casa enojado. Recuerden otra vez, Dios mueve la voluntad de la gente para cumplir su propósito. Lo que va a hacer Amán es algo impensable, ilógico, absurdo. Va a llegar con su esposa Ceres, que además también es perversa, por el consejo que le da. Va a llegar con sus amigos otra vez, les va a contar lo que está sucediendo con Mardoqueo y el consejo de ellos. Recuerde que la voluntad de las personas están manejadas por el Señor. Haz una horca para Mardoqueo de 23 metros. Dice allá 50 codos de altura, son 23 metros aproximadamente. Y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. ¿Qué consejo? Su mujer. Yo no me puedo imaginar semejante cosa. Si yo llego a mi casa y le digo a mi esposa, ay, es que este hermano no lo aguanto, pues haz una horca. Sería bueno, ¿no? Una mujer no puede recomendar semejante cosa. ¿Cómo, no? Pero Ceres dice esto, junto con los amigos, haz una horca. No quieres a Mardoqueo, no te honra, es judío. ¿Quieres matar a los judíos? Haz una horca para que todo el mundo lo vea seguramente. Y entonces ven con el rey. Además, tú tienes el anillo real del rey. Lo que quieras tú, el rey va a hacer. Dios está manejando la voluntad de las personas. Y van a hacer la horca. Pero es necesaria la horca, porque lo que está haciendo Amán es construyendo su propia horca. Está haciendo su propio lugar donde él va a perecer. Dios maneja la voluntad de las personas. Esto convenció a Amán y mandó hacer la horca. Cuando vemos esta porción de la historia, podemos nosotros entender lo que la Biblia dice, que Dios no puede ser burlado. Eso que el hombre sembrare, eso también segará. Sembró una horca, segará una horca. Pero Dios está moviendo su historia de tal manera que hace que Esther, con esta determinación santa, arriesgue, vaya a entregar su vida, que todavía no sabe si la va a preservar o no, con todo, ¿no?, el conocimiento de que Dios hará su voluntad. El ayuno que hizo no era para mover un plan de Dios, era para fortalecer su espíritu y enfrentarse al rey. Porque dijo que si perezco, que perezca.
Iba caminando en el interior del patio pensando que iba a morir y el Señor le permite que obtenga gracia delante del rey. Porque Dios mueve los corazones de los reyes y los inclina hacia donde Él quiere. Y aunque parezca absurdo, los dos banquetes eran absolutamente necesarios para que Dios siguiese cumpliendo con su maravilloso plan de salvar a su pueblo. ¿Que pudo haberlo hecho de inmediato? Sí, pero Él está construyendo su propia historia para que su nombre sea vindicado y glorificado. Nosotros nos quedamos ahora con el primer banquete. No se ha terminado esto. El próximo domingo veremos qué pasa en el segundo banquete. Pero esta es otra historia. Y el próximo domingo veremos cómo el Señor, maravilloso Dios, cumple su voluntad y empieza a salvar a su pueblo. Vamos a orar. Señor, tú eres Dios. No podemos tener nosotros ni de manera mínima el pensamiento de pensar que hay algo que te limite. Cuando nosotros pensamos, Señor, que ni siquiera eres el soberano de nuestra voluntad, entonces minimizamos tu poder. Por supuesto que eres soberano hasta de nuestra voluntad. Y aunque nosotros, Señor, no estemos pensando que manejas nuestra voluntad, lo haces. Pero eso es lo que queremos. Cuando hallamos gracia delante de los hombres, estás manejando la voluntad de los hombres. Cuando nos equivocamos, tú permites por tu voluntad que hagamos esta equivocación, pero siempre con un propósito divino, que nos beneficie a nosotros o a otros, pero donde tu nombre siempre es glorificado. Y en esta historia maravillosa de Esther, que con esta determinación, Señor, de meterse al patio interior del rey, podemos ver que ella no está pensando en que el ayuno había provocado tu cambio de plan, sino que le fortaleció con poder para presentarse ante el rey. Tú cambiaste el decreto de un hombre para establecer el tuyo, porque tu decreto siempre se cumple, con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Te alabamos por esto, porque la historia de Esther nos enseña que debemos depender de ti y saber que cada acto en nuestra vida que suceda es por tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, hermanos, a estar de pie para recibir la bendición del Señor y después cantamos la doxología 430. Reciba la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén.